Qué bueno es estar en la casa del Señor y alabar su nombre. Qué bendición poder levantar las manos y decir, su nombre es maravilloso. Pero no solamente su nombre es maravilloso, su nombre es sobre todo nombre, dice la Escritura. Y eso significa sencillamente que no hay poder, ni autoridad, ni dominios, ni señorío, ni ángeles, ni potestades, ni nada en este mundo y en el mundo venidero que pueda compararse con el nombre de Jesús. Ese es aquel que vino a buscarnos y a salvarnos. Ese es el todopoderoso Señor de señores y Rey de reyes. Y el estar en su presencia nos conmueve. Nos hace sentir pequeñitos, pero al mismo tiempo nos llena el corazón de gratitud, porque no hay nadie como Él que nos haya amado tanto. Sí, nuestros padres nos quisieron. Sí, es verdad que hay gente que nos quiere, pero no hay nadie que te haya amado tanto como Jesús. Y su nombre es bendito para siempre. Bueno, quisiera compartir en esta mañana muchas cosas, así que ¿qué hora tenemos? No hay mucho tiempo. Compartí hace un par de sábados en el Congreso de Andalucía, de las Iglesias Evangélicas de Andalucía, que se celebró aquí en Málaga. Compartí de que estamos viviendo un tiempo de cambio. Yo no sé si usted lo está notando, pero lo va a ir cada vez notando más. Estamos en tiempos de cambio. Francis Penn dice en uno de sus últimos libros que conforme la venida del Señor se está acercando, las circunstancias están cambiando, claro está, pero que antes de que el Señor se manifieste a este mundo con toda su gloria, se va a manifestar primero a su iglesia. Por lo tanto, aunque en el mundo hay cambios, también están viniendo cambios a la iglesia del Señor. Y el Señor quiere que nosotros estemos alerta, atentos a lo que son sus propósitos. Yo lo comparaba con el Sol. El Sol está a 149 millones de kilómetros de la Tierra. Y no está cerca, 149 millones son muchos millones de kilómetros. Pero lo sentimos y lo experimentamos todos los días. Nos da su luz y nos da su calor, ¿cierto? Y en el diccionario de palabras del griego hay una palabra que es parausía, que quiere decir venida, pero también presencia. Y conforme la presencia del Señor, conforme el Señor está viniendo y cada vez queda menos tiempo para su regreso, su presencia se va a hacer cada vez más real en su iglesia. Imagínense que el sol cada año empezase a acercarse cada vez más a la tierra. Por un lado estarían quemándonos y achicharrándonos y sequías y catástrofes naturales, pero si es nuestro Señor, estaría trayendo cada vez, notaríamos más su gloria y su presencia más cercana a nosotros. Y el Señor quiere que nos despertemos. Estamos en el comienzo de lo que se llama antiguamente, bueno, en Estados Unidos le llamaban el awakening y aquí decimos del despertar. Y la iglesia tiene que despertar. Tenemos que despertar porque el Señor está diciendo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y tenemos que despertar a los propósitos y los planes de Dios para nuestra vida. Y la verdad es que cuando el Señor vino y predicó, no predicó, arrepiéntete para que yo te dé una entrada en el reino de los cielos. No vino a decirnos, tienes que salvarte. No predicó salvación. Él predicó arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos transformado, no con mala intención, pero se ha predicado mucho del evangelio de salvación
cuando realmente el evangelio que el Señor vino a traer es el evangelio del reino de los cielos. El evangelio del reino está formado de muchas partes. Una de ellas, pues, bueno, yo quisiera darles una explicación de lo que es el reino que leí hace muchos años y se me grabó. Dice que el evangelio del reino es toda la verdad que Jesús vino a traernos, pero no solo la que nos salva de nuestros pecados, sino también la que nos recrea a su imagen. Por lo tanto, cuando nos han predicado el evangelio de la gracia, dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo que Dios os ha dado gratuitamente para que nadie presuma ni se gloríe. Por lo tanto, hemos recibido el evangelio de la gracia, pero esa es la primera parte del evangelio del reino. Después de eso, el Señor viene el evangelio de la vida. Porque Él no vino solamente para darnos una entrada al cielo. Él vino precisamente para transformarnos a su imagen. Por eso el versículo que estaba puesto de 1 Corintios 15:45, que nos dice que el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. Pero el postrer Adán, espíritu que da vida. Cuando el Señor se plantó en medio del aposento alto, después de resucitar, lo que le dijo a sus discípulos fue, primero, no temáis, y segundo, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. ¿Qué espíritu les dio? Les dio a sus discípulos el espíritu de resurrección, el espíritu de una vida nueva, el espíritu del postrer Adán, aquel que venció a la muerte. Y si eso es así, entonces, ¿por qué, como si solamente conociésemos el evangelio de la gracia? El problema con el evangelio de la gracia es que muchos creyentes estamos diciendo, sí, me salvó por gracia y yo tengo fe. Pero cada vez que tropezamos, ay Señor, perdóname, ay Señor, lo mal que voy. Ten misericordia, ¿qué hago? Y tratamos de hacer cosas para tener a Dios contento, cuando Dios ya te amó tanto que te dio su vida. Lo que Él espera ahora en estos tiempos que se nos están viniendo encima es que su iglesia empiece y aprenda a vivir en el poder de su Espíritu, la vida nueva que Él vino a mostrarnos y a darnos. Dice Romanos 5:17, pero si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Con mayor razón, si el pecado entró en el mundo por un hombre, la vida entró a través de Jesucristo. Con más razón reinarán en vida. Oye, ¿sabe lo que es eso, reinar en vida? Si nosotros ni siquiera levantamos la cabeza del suelo. Pero el Señor está diciendo, que yo te he comprado con mi sangre, que te he dado mi propia naturaleza, me he identificado contigo para que tú ahora te identifiques conmigo. Porque la vida que Él sopló en nosotros es la vida de resurrección, que no tiene nada que ver con la vida vieja. Por eso dice San Juan que el que ha nacido de nuevo no peca. ¿Qué está diciendo? Que hay una parte en nosotros que vive como Dios quiere. Él ha puesto su vida en nosotros, pero esa parte, esa vida que Jesús puso en nosotros, como toda vida, tiene que crecer y desarrollarse. Y ese crecer y desarrollarse significa que tengo que crecer en vida, en el poder de la resurrección, que tengo que vivir no haciendo lo que pienso, lo que me parece bien, lo que creo, lo que siento, lo que amo. No, tengo que vivir conforme al plan de Dios para mi vida. Y el plan de Dios es que Jesús se refleje en ti.
cuando nosotros vivimos en el Espíritu, la gente dice, oye, este tiene algo. Cuando tú andas en el poder del Espíritu, no hay nada que se te pueda oponer. ¿Por qué? Pues que no perteneces a este mundo, eres del reino. Y todos los reinos están uno por debajo de otros. Y el más grande es el reino de los cielos, que domina sobre todos los demás reinos. Luego no hay potestad, poderío, ni señorío que pueda oponerse al plan de Dios para tu vida. Sí que lo van a intentar. No nos engañemos. El diablo no quiere que tú andes en el poder del Espíritu, que tú andes en la vida nueva. Él te va a hacer razonar, Él te va a hacer, lo que estás diciendo es de locos, no, ¿qué van a pensar de ti? Y entonces, bueno, yo quiero al Señor, pero de una manera tranquilita, porque si no, me van a mirar como un loco. A Pablo le llamaron loco, las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Sí, ojalá todo el mundo estuviera como yo, de loco. Exceptuando estas cadenas, ojalá que fueseis, que entendierais lo que significa caminar en la vida nueva. Porque la gloria de Dios solamente se puede manifestar a través de su Hijo Jesucristo. Pero su Hijo vive en nosotros. ¿Y cómo se va a manifestar si la vida de Jesús no se desarrolla y crece dentro de nosotros? Ahora, pero si tú le dejas y le dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, no lo aguanto, pero tú me das la gracia para amarlo. Dame más gracia porque me hace falta amar a mi prójimo más. Pídesela y te la va a dar. Porque el que pide recibe. Y el que busca encuentra. Y al que llama se le abre. Por lo tanto, tenemos que empezar a darnos cuenta que viene una etapa en la que el Señor está buscando a aquellos que dicen, aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra. Señor, tú tienes derecho a mandar, a dirigir mi vida. Pero entonces, ¿quién soy yo? Tú no eres nadie. Tú eres simplemente alguien que tiene que ir a la cruz cada día. Y por la mañana el Señor otra vez. Ten misericordia de mí, ayúdame. No, perdóname las viejas costumbres de la vida vieja, no. Perdóname porque no me rindo siempre completamente. Y Señor, quiero rendirme a ti. Quiero andar en el Espíritu en el día de hoy. Había por ahí un himno que decía, el día de hoy, mi Cristo, por lo menos te pido el día de hoy. Y si es el día de hoy y ando con el Señor este día, mañana traerá su propio afán. Y otra vez tendré que decirle, el día de hoy, Señor. Pero ¿sabe lo que está pasando? Que conforme nosotros dedicamos ese día al Señor, la vida de Cristo se va desarrollando dentro y vamos creciendo en fe y vamos creciendo porque no vivimos por vista, caminamos por fe. No podemos hacer como nos gustaría, hacemos como sabemos que Él quiere que hagamos. Y descubrimos entonces lo que dice Romanos 12, 1 y 2, ¿no? No os conforméis, es decir, no toméis las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La carne no considera que la voluntad de Dios para su vida, para sí mismo, es buena, ni agradable, ni perfecta. Ahora, pero cuando yo ando en el Espíritu, descubro que la voluntad de Dios es buena para mí. Que la voluntad de Dios es agradable incluso para mí, porque hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Y que la voluntad de Dios es perfecta, que va haciendo que cada vez mi camino sea más amplio. Porque el que anda por este camino, por torpe que sea, no tropezará. Pero eso es
cuando ando en el Espíritu, no cuando ando haciendo lo que me da la gana, no cuando ando haciendo la voluntad de mi carne, mi naturaleza vieja. Porque tienes que entender que la vieja naturaleza murió ya. Y cada mañana tengo que despertarme sabiendo, como sabía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ahora no vivo pensando y organizándome para mí. Vivo la vida que Cristo me ha dado. Y esa vida es una vida llena de gloria. Pero no me da la gloria a mí, da la gloria a Jesús. Porque me ha hecho, porque he nacido de nuevo, porque me dio su naturaleza. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, creo que es el verso 4. Vosotros sois participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Que he nacido no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de mujer, sino del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tengo una naturaleza en mí que es naturaleza divina. Oye, esto parece que Dios nos está divinizando. No, Dios nos está haciendo sus hijos. Sus hijos. Cristo era humano completamente y era divino completamente. Él era divino y humano. Nosotros somos humanos y divinos en el sentido en que la naturaleza de Cristo crezca o no crezca. Algunos piensan que vamos a estar en el cielo tocando el arpa. Pero déjeme que le diga, si no has estudiado música, a lo mejor no tocas, ¿eh? Es decir, cuando estemos en su presencia, no sé si han leído algunos libros. Hay un libro que, uno es la biografía de un santo hindú cristiano, se llamaba Sadhu Sundar Singh. Este hombre tuvo visiones de lo que era el cielo. Recuerdo yo cuando lo leí de jovencito me sorprendió. Pero dice que cuando llegó al cielo y los ángeles le llevaron a ver, resulta que había muchos bebés. Pero no eran solamente los bebés que habían muerto, sino había muchos bebés espirituales. Y tienen que crecer y desarrollarse allí entendiendo poco a poco lo que es la vida en el Espíritu. Pero el Señor nos hizo nacer a nosotros aquí para que creciéramos aquí en el Espíritu, de tal manera que cuando lleguemos allí no seamos niños en el reino de los cielos, sino que seamos maduros en Cristo para llevar a cabo toda su obra que Él quiere establecer aquí en este mundo. Porque al final de cuentas, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos se va a establecer. Y nos toca a nosotros establecerlo. ¿Cómo? Pues cuando abrimos las puertas del corazón y decimos, Señor, guíame, haz tu perfecta voluntad en mí. Cuando eso ocurre, pues empezamos a darnos cuenta de todo lo que Dios tiene para nosotros. Es que he perdido muchas cosas en esta vida. Ay, qué lástima. Sí, a veces sentimos compasión de nosotros mismos. Y el Señor dice, despiértate, despiértate. Yo te he dado muchas cosas. No sé si lo entiende, pero en Juan 17, Padre, les he dado tu palabra. ¿No dice eso? Que tú tienes la palabra de Dios y cuando tú la declaras en fe, la palabra de Dios se cumple. Les he dado tu palabra. Padre, les he dado tu nombre. El nombre que me diste se lo he dado. ¿Sabes lo que eso significa? Significa sencillamente que cuando tú invocas el nombre santo del Hijo de Dios eterno que vino y se convirtió en el Mesías del enviado de Dios, los demonios tiemblan. Yo recuerdo la primera vez que tuve que echar un demonio, me sorprendió tanto. Porque había un hermano que dijo, no puedo ni orar, estoy amargado. Resulta que cuando era niño, a los 13 años, se marchó de su casa porque su hermano lo violaba.
Y tenía tanto odio en el corazón que aunque se había entregado al Señor, pues el pobre hombre llega un momento en que el Señor empieza a trabajar en su vida y no podía orar. Tengo una ira, una rabia. Yo siempre doy gracias al Señor que a veces me avisa antes de las cosas. Y digo, algo va a pasar este día en el culto de oración. Y digo, bueno, pues Señor, lo que tú quieras. Y cuando Él me cuenta eso, digo, bueno, después de orar, después del culto vamos a orar por ti. Y cuando fuimos a orar por él después del culto de terminar, estaba sentado en la silla. Y al orar por él, como si fuese agua, se cayó por los suelos y empezó a dar vueltas y a gritar. Los zapatos salieron volando. Y toda la gente quería cogerlo y decir, dejarlo, le dije. Pero a mí me sorprendió cuando le dije simplemente, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera. Y se quedó como muerto. Y yo, ay Señor, ¿qué ha pasado? Cuando se va espabilando, lo ayudaron a sentarse, le dieron un vaso de agua. Digo, ¿cómo estás? ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo estás tú? Dime. Me han quitado un peso muy grande de encima. ¿Saben lo hermoso que es descubrir que el nombre del Señor tiene todo poder? No yo. Él, el nombre santo de Jesús es el que trae liberación, el que trae sanidad, es el que trae los dones, la gracia a nuestras vidas. Pero tenemos que empezar por creérnoslo nosotros mismos. Voy a andar en el Espíritu, voy a andar conforme a la voluntad de aquel que me amó. Y cuando yo empiezo a caminar en el Espíritu, me sorprendo hasta de mí mismo. Pero qué hermoso es el Señor. Miren, ¿cómo puede ser esto? Dice Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia, hay que recibirlo en abundancia, la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Hay que reinar. Pero no nosotros, sino Cristo en nosotros, el Rey en mí. Entonces yo soy, lo que dice Pablo, sois embajadores. Porque yo represento al Rey del reino de los cielos. Y Él nos ha llamado para ser embajadores. Un embajador plenipotenciario es aquel que tiene plenos poderes para tomar decisiones y representa en un país extraño a su país o a su rey. Y el Señor nos ha hecho de la familia real y además nos ha dicho, representadme ahí. Por eso es que podemos orar, venga a nosotros tu reino. Pero si voy a vivir como me da la gana, no va a venir. Tengo que vivir conforme al Espíritu. Porque si vivo conforme a la carne, pues moriréis, dice la Escritura. Pero si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Ahora, ¿cómo puede ocurrir todo eso? Pues en Romanos 8, verso 10 y 11, nos dice esto. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en vosotros. Luego tengo que vivir por el Espíritu, porque si no, no me estoy enterando de nada. Dice el verso 11, el que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Vivifícame físicamente, espiritualmente. Vivifícame, Señor, porque yo no me quiero perder el despertar de tu iglesia para este tiempo final. Porque la venida del Señor se está acercando. Y como se acerca,
vamos a sentirlo más su presencia cada día. Pero ¿quién lo va a experimentar su presencia? Los que viven y andan en el Espíritu. Si eso es así, pues entonces tenemos que estar disponibles, despiertos. Porque si no, amados, bueno, no quiero hacerme largo. Pero dice en las Escrituras, en Colosenses capítulo 2, verso 8. Cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Escucha lo que dice el verso 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, vosotros habéis recibido su plenitud. Esa plenitud. Además, en Él fuisteis circuncidados no con mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Vosotros la recibisteis al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien también lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Que en Él habita toda plenitud y Él habita en mí. Me convierte en un vaso de honra. Me creó de nuevo. Ya no vivo para mí, vivo para Dios. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo ahora en la carne. Amados, nosotros tenemos que ser conscientes de que el propósito de Dios no es que vayas al cielo. El propósito de Dios es que experimentes la vida abundante en el poder del Espíritu cada día. Y para eso lo que tengo que hacer es rendirme todos los días. Pablo decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo vivo en la fe. Porque si no, si solamente nos quedamos en el Evangelio de la gracia, pero no buscamos el Evangelio de la vida abundante, no experimentaremos su gloria. Y es glorioso cuando usted ve que los demonios se van. Es glorioso cuando usted ora y las cosas pasan. Es glorioso cuando Dios dice que yo estoy en ti, déjame salir. Rompe, quebranta el frasco de alabastro para que salga el perfume. La mujer aquella rompió el frasco de alabastro y toda la casa se llenó del olor del perfume. Y ungió al ungido, porque Mesías significa ungido, ungió los pies del ungido. Pero al mismo tiempo le secó con sus cabellos los pies. Y la unción de los pies de Cristo estaba sobre su pelo y sobre su cabeza. Así que a donde ella iba, el olor de Cristo estaba por todas partes. Por eso dice, se va a contar en todo lugar donde se predique este evangelio que esta mujer me ungió. Y es importantísimo, porque cuando nosotros venimos y ungimos al Señor con nuestra adoración, con nuestro quebranto, no puedo, no sé, no tengo, pero lo que soy te entrego. ¿Sabes qué ocurre? Huele a gloria. Y ahí entonces se manifiesta la gloria de Dios. Ahí se manifiesta la gloria de Dios en tu vida. Señor, estoy débil, tengo enfermedades, no aguanto más, ayúdame. Pero escucha, también tienes que aprender que mi gracia es suficiente. Y cuando uno lo descubre, Señor, tu gracia es suficiente. Porque en mi debilidad
se puede perfeccionar tu poder. Entonces Pablo dice, pues de buena gana me alegraré en mis debilidades, porque así se manifiesta más el poder de Cristo en mí. ¿Te alegras de tus debilidades? Todos queremos ser fuertes, reconócelo. Todos queremos decir, joder, Dios hace cosas conmigo que no vea. Es verdad. Pero hay una cosa muy importante, que cuando sé que no puedo, que no tengo recursos, entonces es cuando Dios puede actuar, cuando ya he tocado fondo. Cuando yo ya no puedo, Él sí puede. Y entonces Él manifiesta su poder incluso a través de mi debilidad. Amados, si lo entendiéramos, ese es el evangelio de la vida. Vivir en el Espíritu que ha puesto en nosotros. Desarrollarlo para que se desarrolle Cristo en nosotros. Y otros van a mirarte y van a ver a Jesús en tu vida. Cuando cantas y cuando callas. Cuando ríes y cuando lloras. Ahí está Él. Y la gente lo va a ver y van a decir, se nota que esta gente ha estado con Jesús. Se notaba que habían estado con el Señor y los reconocían. Estos son los que caminan con Jesús. Otros decían, estos son los que están trastornando el mundo. Claro, porque la gracia de Dios es suficiente. Amados, toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo. Y ese Cristo está en vosotros. Cada mañana le puedes decir no al diablo, no a la carne, no al pecado, porque Cristo vive en ti. Y puedes andar en la perfecta voluntad de Dios. Cuando Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo, tienes que permitir una metamorfosis en tu manera de pensar. La palabra transformaos en el griego es metamorfosis. Y esa metamorfosis es la que te va a transformar a ti, de ser un gusano que se arrastra a convertirte en una hermosa mariposa que vuela. ¿Te atreves a volar o te sigues arrastrando todos los días por el suelo? El Señor quiere un pueblo dispuesto a mostrar su belleza como mariposas que han sido tocadas por el pincel del Maestro. Y mostramos algo, a una belleza que no es nuestra, que Él ha puesto ahí. Y cuando nos acordemos de lo que fuimos, yo fui un gusano, pero ahora puedo volar. Yo me arrastraba, pero ahora vuelo por los aires. Era feísimo y tenía muchos pelos horribles, pero ahora llevo los colores, las marcas del Señor. Metamorfosis. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué tengo que transformar? Cuando, ya esto se lo he contado más de una vez, pero es que la verdad es que me hace volver siempre a lo mismo. Una vez leyendo de tirón 1 Corintios, pues la primera parte dice, no sois carnales, no sois inmaduros. En la traducción actual dice, no sois inmaduros cuando hay entre vosotros iras, pleitos, contiendas, disensiones, divisiones. No sois niños espirituales. Capítulo 2 y 3. Porque había mucha división en Corinto. Pero cuando llegas al capítulo 13, Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui maduro, dejé las cosas de niño. Y yo le dije, Señor, ¿cuándo voy a dejar yo de ser un niño espiritual? Y voy a ser como Pablo, un hombre que piensa, habla y juzga como un maduro. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y cómo lees? Sigue leyendo.
Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui maduro, dejé las cosas de niño. ¿Y qué tiene que ver? Pues hay relación. Ah, vale. Pues, y cómo habla, cómo piensa y cómo juzga un maduro. Sigue leyendo. Ahora prevalecen estas tres cosas: fe, esperanza y amor. Por lo tanto, cuando un maduro habla, habla siempre con palabras de fe, no con dudas. Cuando un maduro piensa, piensa con esperanza, no con negatividad. Cuando un maduro juzga, juzga con amor, no con severidad, sino con amor. Entonces, ¿qué hago? Pues tiene que aprender a hablar con palabras de fe. Tienes que aprender a pensar en positivo, no en negativo, pensar con esperanza. Y tienes que aprender a juzgar a los demás. Como te juzgarías a ti mismo, te gustaría que te juzgaran a ti mismo, ¿no? Juzgar con amor. Y eso, hablar con fe, pensar con esperanza, juzgar con amor, eso también es ser una persona espiritual. Alguien que vive como Cristo. ¿Y cómo vivió el Señor? Nunca se lamentó, nunca sintió lástima de sí mismo, nunca se quejó, hablaba con fe. Es más, cuando miró aquella higuera y no le dio higos, que no vuelvas a dar nunca más higos, porque le negó el fruto que la iba buscando. Y al día siguiente, maestro, el árbol se secó, el que tú maldijiste. Cualquier cosa que hagáis, creer. Tenemos que creer, hablar con fe. Tenemos que pensar con esperanza. Porque a veces tenemos que creer en esperanza contra esperanza. Porque Abraham esperó y esperó y esperó y esperó. E incluso cuando recibió el regalo, Dios se lo vuelve a pedir y dice, y ahora dame tu hijo. Pero como Dios le había hecho promesa, él creyó que era poderoso para resucitarlo de los muertos y cogió y fue y lo llevó al altar. Iba a sacrificar a su hijo. Porque creía. No pensó en negativo, pensó en esperanza. Dios puede resucitarlo porque Él me ha hecho una promesa y ha dicho que de Isaac, va a levantar descendencia. Y yo lo creo, así que le obedezco. Nosotros tenemos que pensar con esperanza, hablar con fe y juzgar a los demás con amor, porque entonces estaremos expresando el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo más que el evangelio de la gracia, es también el evangelio de la vida. Y el Señor quiere que la vivamos aquí y que vivamos y veamos su gloria. Y la gloria que viene, dice la Escritura, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y eso significa que nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Yo lo creo, yo lo espero. Y voy a ver su gloria en mí, que me va a cambiar hasta el punto de que ni yo mismo me reconozca. Porque le estoy diciendo, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Quiero ver tu gloria. Y la gloria del Señor no la vamos a ver cuando estemos en el reino de los cielos. Allí todo va a mostrar su gloria. La gloria del Señor tiene que verse en nosotros, brillando para Él. Por eso tenemos que quitarnos el velo, como Moisés se ponía un velo. Pero ahora nosotros, como mirando cara a cara, sin velo, a cara descubierta, miramos, entramos en su presencia, le adoramos y su gloria se refleja en nosotros. Y otros lo verán y dirán, esta gente han estado con Jesús. Se les nota. Porque juzgan con amor, no con severidad. Porque hablan con fe.
Amados, vienen tiempos en que si no andas en el poder del Espíritu, el enemigo te va a llevar para todas partes. Así que tenemos que agarrarnos a Él y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, para que tu gloria se manifieste en mí. Por eso, si en esta mañana el Señor te está hablando, dile, yo quiero aprender a andar y a caminar en el Espíritu todos los días. Y lo verás, porque Dios cumple sus promesas. Estás destinado a vivir cosas grandes. Estás destinado a ver la gloria de Dios. No en los demás o en lo que otros hacen, a verla en tu vida, conforme el Señor te usa. Y si eres lo suficiente humilde, lo reconocerás. Era Dios el que estaba haciendo las cosas en mí y a través de mí. Bendito sea su nombre. ¿Oramos? Les ruego que se pongan de pie un momentito y oramos. Nosotros invocamos tu nombre, Señor. Tu nombre que es 3 veces santo. Jesús, Jesús. Señor Jesús. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres el que diriges el cuerpo. Dirige a esta iglesia para que todos juntos, unidos, podamos llegar hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Que como cuerpo podamos mostrar tu gloria, mostrar tu gracia, mostrar tu amor, mostrar tu perdón. Como iglesia y como individuos podamos mostrar que la vida que has puesto en nosotros es mucho más excelente y preciosa que cualquier otra vida que pudiéramos llevar. Señor, te damos gracias por amarnos, te damos gracias por haber venido a vivir en nosotros. Queremos rogarte que hagas tu morada en esta casa, tu iglesia, que seamos tu templo en toda la expresión de la palabra y que la gloria de este templo sea mayor que la primera. Invocamos tu nombre sobre nuestras vidas y te damos gracias por ello. Gracias por tu palabra y gracias por tu gloria que la has compartido con nosotros. Te seguiremos, Señor. Te damos lugar. Ocupa tú tu lugar en el trono de nuestro corazón y dirige nuestra vida. Y ayúdanos para negarnos a nosotros mismos y vivir en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.